Me faltan niños. Bueno, Gama me avisó, pero me falta su compañero Víctor y me falta otro. ¿Ya ven? Sí los ubico. Ok, muchachos, ¿qué vamos? Después de lo que dijo de AMLO, ya no quise entrar. Ay, cállese, hijo, no. Pero ya vieron qué difícil No, ha maestra, de... mejor así está bien. No, Sí, qué mejor. difícil ha de ser su compañero en estos momentos después de lo que dijo el señor. Vamos a pactar con el PRI. Y yo, ¡chin! Yo me le he El pasado. verde. Yo me le he pasado burlándome de todos ellos, y así de, pero vamos a pactar con el PRI. El Y verde, así, profesora. sí, casi me linchan mis amigos son morenistas, entonces yo ahí, ya saben, ¿no? Amigo que no molesta no es amigo, entonces me he dedicado a molestarlos consecutivamente así de, vamos a pactar con el PRI, y casi me odian. Justamente yo creo que por eso no se conectó, maestra, porque sabía que acá el Cacho le iba a decir de cosas. ¿De qué pasó con tu AMLO, güey? No, ya cállense porque nos van a linchar a todos. Ok, este mapa ustedes ya lo tienen, muchachos, lo tienen en su material. A grosso modo, ¿qué tenemos en este mapa? Lo que les puse en este mapa es, uno, la definición del tipo de cambio como tal, es la medición del precio de una unidad de moneda nacional en términos de moneda extranjera, y nosotros sabemos que tenemos el tipo de cambio real y el tipo de cambio nominal. ¿Cuál es la diferencia entre el tipo de cambio real, muchachos, y el nominal? Era lo que comentábamos la clase antepasada, muchachos. El tipo de cambio real lo que hace es medir el precio de los bienes en el extranjero en términos de precios de los bienes locales. El problema del tipo de cambio real, muchachos, es una pequeña gran diferencia y lo comentábamos. Los bienes que se consumen en Estados Unidos no se consumen en México, y por esa simple y sencilla razón, muchachos, no podemos medir o nos cuesta trabajo medir esos bienes. ¿Cómo se va a calcular el tipo de cambio real? El tipo de cambio real, muchachos, se calcula con la siguiente fórmula. E minúscula es tipo de cambio real. De todas maneras, ahorita les pongo la terminología. E mayúscula es el tipo de cambio nominal. Y P asterisco va a ser el nivel de precios del exterior entre el nivel de precios interno. De esta manera, muchachos, se construye el tipo de cambio real. Una observación también respecto a esto, muchachos, es que el índice o el nivel de precios de cada país está en función de una canasta básica. Y volvemos a lo mismo, la canasta básica de Estados Unidos no tiene nada que ver con la canasta básica de México. Sin embargo, nos permite hacer una aproximación de cómo están operando nuestras economías. Entonces, nada más para poner, E minúscula es tipo de cambio real. E mayúscula es el tipo de cambio nominal. P asterisco es el nivel de precios en el exterior. Y P solita es el nivel de precios nacional. Eso es lo que vamos a tener, muchachos. Con esta ecuación, ahora sí que con esta fórmula, nosotros vamos a calcular el tipo de cambio real. Y lo que les comentaba, muchachos, es que esto también se hace con el famoso índice Big Mac, que es medir el precio de una hamburguesa de McDonald's en diferentes países. Recuerden que solamente 80 países no tienen McDonald's, muchachos. Entonces, eso nos permite tener un acercamiento de cómo se está llevando este índice o este tipo de cambio real. También nos permite medir la paridad de poder de compra o paridad de poder adquisitivo. Y esto es lo que se hace con el tipo de cambio real. Ahorita lo vamos a ver, el índice Big Mac y todo. Vamos a tener el tipo de cambio nominal, muchachos, que es el que estamos acostumbrados a trabajar,
que es el número de unidades de moneda nacional por moneda extranjera. Y aquí les puse qué pasa cuando es devaluación y cuando es depreciación, muchachos. La devaluación está asociada al tipo de cambio fijo y la depreciación está asociada al tipo de cambio flexible. Y si a esto nosotros le agregamos la subvaluación, esto está asociado, la subvaluación es la pérdida de valor considerando el tipo de cambio real. ¿Y cuándo se da un tipo de cambio subvaluado, muchachos? Cuando nosotros damos menos moneda nacional por moneda extranjera. Es más, muchachos, ahorita lo vamos a ver a detalle y se los voy a poner. De hecho, eso creo que va a pasar con con Rusia, que le dijo a Estados Unidos que muchas de sus cosas que van a hacer, o sea, muchos de sus importes y todo ya nos van a pagar en dólares. Ojo, hijo, aguas con eso. Lo que pasa con la subvaluación, esto se dio, por decir, en la economía mexicana durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. ¿Qué hizo? Y esto fue lo que nos generó a mi generación, probablemente a la de sus papás y a la de sus abuelos, tenerle fe ciega a este señor en su momento. ¿Qué pasaba durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari? En el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, muchachos, se adoptó uno de estos tipos de cambio fijos. Para ser específica, muchachos, se adoptó el de bandas horizontales de tipos de cambio fijo. ¿Qué significa esto, muchachos? Que se establece una media, un piso y un techo. En aquel entonces el piso y el techo era de un 1% y el tipo flotaba alrededor de los 3,500 pesos por dólar. Recuerden que había 3 ceros. Entonces, en ese sexenio del 88 al 94, el tipo de cambio estaba alrededor de los 3,500 pesos por dólar. ¿Qué generó este tipo de cambio sobrevaluado? Perdón, con el sexenio de Salinas teníamos un tipo de cambio sobrevaluado. Se daba menos pesos por dólar. Cuando se adoptó esto, muchachos, lo que hizo fue abaratar las importaciones e encarecer las exportaciones, pero esto hizo, muchachos, que México adquiriera materias primas a bajo costo. Si México adquiere materias primas a bajo costo, ¿qué pasa con tus costos de producción? Valga la redundancia, muchachos. ¿Tienden a subir o bajan? Yo les estoy garantizando a ustedes que el precio de sus materias primas no va a subir. Es más, que va a ser relativamente bajo. Como empresarios, ¿ustedes tendrían el incentivo de subir los precios? No, los mantienes, ¿no? O incluso Ajá. si empieza a salir competencia que dé precios más baratos, también tendrás que empezar a bajarlos. Tendrías que empezar a bajarlos. Entonces, por ese lado, muchachos, eso fue lo que hizo el gobierno de Carlos Salinas de Gortari para controlar la inflación. Por eso les decía la clase pasada, la inflación se explica por muchas vertientes. Y una de las maneras que hizo este gobierno fue sobrevaluar nuestra moneda, controló los precios y además le dices a los trabajadores, oye, si los costos no están subiendo, muchachos, tú, obrero, los precios no se están modificando y no están subiendo, nosotros como trabajadores, muchachos, tendríamos incentivos para demandar un incremento salarial. Los precios se están manteniendo. Es más, en algunos productos se están bajando. ¿Tiene caso pedir un incremento salarial si con lo que gano vivo bien? No, a menos que seas ambicioso. A menos que la ambición no es mala, pero aquí vamos a ponerlo así de que no tienes incentivo. O sea, si tú lo demandas ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, te van a decir, no tiene lógica tu petición porque los precios se han mantenido, tú sigues comprando tus bienes, o sea, no tiene fundamento tu demanda de incremento salarial. ¿Sí me explico?
Entonces, con base en esto, muchachos, se logra lo que en su momento se llamó el famoso pacto corporativista. No sé si sigan llevando la materia de gobierno corporativo. Creo que la Profesora, pasaron. Mande, hijo. o sea, sé que a lo mejor va a ser una pregunta muy tonta, pero ¿qué fue lo que falló en ese modelo de Gortari? Lo que pasa es que Gortari, hijo, como todos los modelos, y siempre se ha hablado, es que los modelos son proyecciones a corto plazo, no a largo plazo. Todo modelo económico, hijo, siempre pecamos de irnos a los extremos. O sea, nos vamos al otro extremo. Primero nos vamos, si no intervenimos en los mercados y nos vamos al extremo de que los mercados hagan lo que se les dé la gana y hacen lo que se les da la gana y tienes una crisis. O te vas al otro extremo y el Estado mete la cuchara en todo lo que tiene que hacer la actividad productiva y entonces también tienes crisis. ¿Qué pasó con el modelo de Carlos Salinas de Gortari? Y no es ninguna pregunta tonta, hijo. Cuando se dio este tipo de política, monetaria en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, lo que pasó es que el tipo de cambio se tenía, muchachos, que flexibilizar. O sea, llegó un momento en el que tú lograste cierta estabilidad y la idea era que se tenía que ir flexibilizando de manera gradual, pero no lo quisiste hacer. Le pasó lo mismo que a José López Portillo. No quisiste flexibilizarlo, ya tenías presiones en los precios y aún así te aferraste a no devaluar. Para diciembre ya no era si querías, era devalúas. Eso fue lo que pasó en el sexenio de Carlos Salinas. ¿Por qué? Porque México, muchachos, para mantener este tipo de cambio de 3,500 pesos por dólar, tenía que tener un excedente de reservas internacionales pues bastante fuerte para estar interviniendo en el mercado de divisas. Si el mercado pedía dólares, pues tú subasta dólares y subasta dólares para tratar de mantener el tipo de cambio. Y un tipo de cambio fijo no se puede mantener a largo plazo porque tarde o temprano te quedas sin reservas. A eso súmele la inestabilidad de aquel momento, hijo. Les voy a tomar foto y les voy a subir un comportamiento de las reservas internacionales de 1994, muchachos, para que tengan el contexto de por qué nos quedamos sin reservas. Y ahí viene marcado, ¿no? Se matan a Colosio. Y en ese entonces, con la muerte de Colosio, muchachos, hay una variación de 103,888 millones de dólares. O sea, en ese monto disminuyen las reservas internacionales cuando matan a Colosio. Para más o menos junio, julio, agosto, septiembre, octubre, no, junio, julio. Para julio, muchachos, renuncia el secretario de Gobernación y ahí tenemos una pérdida de 2,902 millones de dólares. Después están las denuncias del subprocurador, acuérdense que matan a Ruiz Massieu, y ahí se pierden 3,173 millones de dólares. Para el 11 de noviembre de 1994, muchachos, se intensifican las hostilidades con el EZLN y se pierden 1,549 millones de dólares. Para finales de 1994, muchachos, aproximadamente. Y agréguenle el mensaje de Pedro Aspe y Jorge Serrapuche diciendo que la economía mexicana iba a todo dar y no iba a todo dar, y en lugar de generar estabilidad, generas incertidumbre, te quedaste sin reservas. Eso fue lo que pasó, hijo. Tratar de mantener un tipo de cambio fijo en un muy largo plazo, tarde o temprano te acaba agotando y te acaba dejando sin reservas. Por eso se dice que el instrumento de tipo de cambio fijo debe de ser planeado y por cierto tiempo. Una vez que cumples con los objetivos que necesitas controlar, entonces debes migrar hacia un tipo de cambio, si usted quiere, mixto, entre fijo y flexible, ¿no? Pero Entonces, no, mande, hijo. Entonces, él lo que hizo prácticamente fue, o sea, se puede decir que una buena idea, pero abusó de su plan, se podría decir, ¿no? O sea, tuvo que haber llegado un momento en el que tuvo que haber modificado su plan
su estrategia y haberla adaptado a las nuevas variables económicas que había en ese momento, cosa que no hizo y se quedó con lo mismo, ¿no? Exacto, hijo. No lo pudo haber dicho mejor. Eso es lo que pasó con la política económica en el gobierno salinista. Es más, les digo, con pincitas, muchachos, porque vuelvo a hacer hincapié, es Enrique Krause. A mí me gusta mucho Enrique Krause, pero pues hay que reconocerlo, es un historiador oficialista, con sus peros, ¿no? Pero ahora sí que valga la redundancia, pero hay un documental, ustedes lo buscan en YouTube, busquen El hombre que quiso ser rey. Así se llama el sexenio de Carlos Salinas de Gortari en este libro de los sexenios de Enrique Krause, y así lo denominó, El hombre que quiso ser rey, y en un pedacito de ese documental, muchachos, sacan a Fidel Velázquez. No sé si ustedes recuerden quién fue Fidel Velázquez. No, profesora, la verdad, yo no lo ubico. ¿No? Ok. Fidel Velázquez, muchachos, fue líder de la CTM. La CTM creo que lleva 4 o 5 líderes sindicales desde que se fundó. Y les estoy hablando de que el sindicalismo mexicano empezó con con la CROM y con la CROC, con Plutarco Elías Calles, Lázaro Cárdenas, pero Fidel Velázquez duró desde que estaba Lázaro Cárdenas al frente de la CTM, que era la Coordinación de Trabajadores de México, el mayor sindicato. Y en un pedacito de ese video, el señor señalaba, dice, el único presidente que ha merecido la reelección es Carlos Salinas de Gortari. O sea, el señor decía que en el 2000 Salinas de Gortari tenía que regresar a la presidencia. A esa magnitud se elevaba Salinas. Y te estaba reconociendo la CTM, o sea, no cualquier sindicato, era el sindicato. ¿Sí me explico, muchachos? Entonces, si le quieren buscar un poquito por ahí, está interesante, les digo, con sus pinzas, porque es Editorial Televisa, pero bueno. Entonces, esto es lo que vamos a tener. ¿Sí aclaré su duda, hijo? ¿O no? ¿O lo hice a más bolas? No, sí, profesora, muy bien. Sí, Okay. de hecho ¿Sí? sí. Ok, entonces, ¿qué vamos a tener? Esto es lo que nos pasa con tipo de cambio real. Vamos a tener subvaluación con tipo de cambio fijo de evaluación y con tipo de cambio flexible de depreciación. Ahorita lo vamos a detallar más, muchachos. Solamente esto más, ya lo tienen ustedes. Nosotros sabemos que cuando optamos por un tipo de cambio nominal, tenemos de dos opciones, lo que es el tipo de cambio fijo o el tipo de cambio flexible. Su nombre lo dice, muchachos, tipo de cambio fijo es que el Banco Central va a determinar el número de unidades de moneda nacional por moneda extranjera y no se mueve. A pesar de que tenemos esa definición, muchachos, tenemos subtipos de cambio fijo, valga la redundancia, y aquí lo que vamos a tener, muchachos, los dos primeros, y aquí se los puse, les digo, es la misma imagen que ustedes tienen en su mapa. Estos dos primeros, muchachos, olvídense de la política monetaria. Es más, aquí entrarían hasta el patrón oro. Olvídense de su política monetaria. La política monetaria deja de ser un instrumento de política económica porque está sujeto a otros elementos que tú no controlas. ¿Qué pasa con el primero? El primero es el régimen de régimen de cambio sin una moneda nacional de curso legal. ¿A qué se refiere esto, muchachos? A que nosotros abandonamos nuestra moneda y adoptamos una moneda extranjera o en su defecto un conjunto de monedas. Lo que es el euro, muchachos, es eso, son países que no tienen una moneda nacional, sino que han adoptado una cesta de monedas como una moneda representativa. ¿Y qué ha pasado con esto? Cuando se dio la crisis griega, ¿Grecia podía devaluar el euro, muchachos? Existe el euro griego, el euro español, el euro portugués, el euro francés, el euro alemán. No, todos son euros en sí. Todos son euros. Entonces, ¿Grecia podía devaluar el euro? No.
No, se los voy a poner así, muchachos, y lo he repetido en otras clases hasta el cansancio. Grecia, en términos cuantitativos, cuando fue su crisis en la década de los 2000, muchachos, tenía las mismas características de la crisis mexicana de la década de 1980, con una pequeña gran diferencia. Cuando fue la crisis mexicana de la década de 1980, de todos los males que teníamos, muchachos, México devaluó el peso. No es que haya sido no es que haya sido lo mejor, tampoco. Pero una devaluación de la moneda, muchachos, ustedes saben que tiende a abaratar los bienes que se consumen en nuestro país, nuestras exportaciones y sobre todo el turismo. Y eso le permitió a México, muchachos, en su momento obtener una captación de ingresos importantes. De allí empezó a venir todo el flujo de inversión extranjera directa. Te vienes a México, vienes, armas los productos y como el peso está tan devaluado, tus exportaciones son baratas. Y si las exportaciones son baratas, muchachos, ¿el mundo compra caro o compra barato? No, pues barato. Barato. El mundo se basa igual que nosotros en el bueno, bonito y barato, ¿eh? Y entonces ya tienes que la industria mexicana ya no lo está haciendo mal, ya es una empresa extranjera. Entonces tienes bueno, bonito y barato. Y eso incentivó, muchachos, la entrada de capitales extranjeros a México, sobre todo inversión extranjera directa, y viene el fenómeno del turismo, muchachos. El turismo hasta hace poco, y les he de ser sincera, en este sexenio sí se ha descuidado ese sector, bueno, también teniendo en cuenta que hay una pandemia, pero se le ha restado importancia al sector turismo, cuando el sector turismo, muchachos, es la tercer fuente de divisas para nuestro país. Eso ya ha sido discutido por analistas económicos y políticos, no por su profesora, pero ellos han señalado que se le ha restado mucha importancia a un sector que le ha permitido a México obtener divisas y mantener a la economía a flote, que fue lo que nos pasó en la década de los 80. Así como estábamos nosotros en la década de los 80, muchachos, lo mismo le pasó a Grecia, con la pequeña gran diferencia de que nosotros sí pudimos devaluar. Grecia no, ya no tiene su moneda, ya no hay dracmas, ahora hay euros. Sí, Y con era base lo que en... le iba a preguntar, si este Ajá, fenómeno era de la eurozona. este es un fenómeno de la eurozona. ¿Y qué pasó con esto, hijo? Pues que Grecia tuvo que renegociar, pactar, hablar con organismos internacionales, hablar con el Banco Central Europeo, muchachos, y la renegociación de la deuda griega, muchachos. Les estoy hablando que la crisis griega fue 2000, 2008, 2009, porque iba casi de la mano con la crisis de los mercados subprime, el crack, ahora sí que la segunda crisis Sí. más importante, iba más o menos a la par. Y más o Digo, menos no nada como, más, chijo, sí, o sea, no nada más fue a Grecia la que le pasó, también fue a España, obviamente, debido a todo esto, o sea, fue desencadenado por el tema del 2008. Pero aquí el tema es que si la producción, si tu producción a nivel país no te da lo que estás, o sea, estoy hablando del tema de la eurozona. Si la producción que tú tienes a nivel país no te da para que tú puedas ser competitivo al mismo nivel que los demás países, estás teniendo la misma moneda pero sin producir lo mismo o sin tener el mismo valor de la... Ay, no sé cómo explicarlo. está bien, hijo, Es lo que decir, está es diciendo como es tener nada más el correcto. nombre, ¿no? ¿Mande, hijo? Es como nada más tener el nombre, ¿no? De la moneda, pero realmente no vale lo mismo. Exacto, chaparritos. Ajá, es que, bueno, no es que no valga lo mismo, simplemente que no tienes el nivel para producir o por Ándale, así algo así. decirlo, hablando en niveles de producción, que no tienes el mismo nivel de producción que los demás países. Entonces, tu poder adquisitivo, por así decirlo, hacia esa moneda en específico, no es igual. Entonces es como, no sé, o sea, es como si nosotros fuéramos poniéndolo en este ejemplo, es como si ahorita todos nosotros, o sea, el grupo, vamos a comprar todos los Bitcoin que hay, ¿no?
bueno, fuera. Entonces, pues yo no tengo la misma cantidad que tiene Santiago, ni la misma cantidad que tiene esta María, ni la misma cantidad que tiene la maestra, ni Brandon, ¿no? Entonces, ustedes como tienen más, ustedes van a poder adquirir más moneda que yo. Sí, hijo, Es que está bien. es Y algo le voy a complejo. decir una cosa. Aguas, hijo. Lo que dijo su compañero sí tiene que ver con el valor y va ligado a la producción. No es que no valga, sí es que tiene que ver con el valor, hijo, porque acuérdense que el valor viene dado por la producción. Tienen razón. Yo no puedo compararme, como bien con su ejemplo es claro, Cacho. ¿Qué va a pasar? No nos podemos comparar, no somos lo mismo. Y en algún momento, esto lo veo con sus compañeros en economía internacional, les decía, pídanle a un niño que juega a ser un adulto. Y todos sus compañeros me decían, pues sí puede, Miss, un ratito se va a comportar como un adulto. ¿Va a poder mantener un niño con tener el comportamiento de un adulto por un mes? No, pues no. ¿No? Es ¿Cómo un se va? niño. La naturaleza Exacto, es otra. su naturaleza es otra, se va a comportar como un niño. Pues en este caso, lo mismo le pasó a estas economías. Para ser parte de la zona euro, muchachos, ustedes deben de cumplir con lo que es el Tratado de Maastricht. El Tratado de Maastricht va muy de la mano con lo que es el Consenso de Washington, es decir, mantener niveles de inflación de un dígito no mayores al 2% más menos un punto, mantener el 3% de la población económicamente activa en desempleo, o sea, la tasa idónea de desempleo por país, niveles de endeudamiento, déficit fiscal, o sea, son una serie, es un decálogo, muchachos, tal cual, es un decálogo, son 10 reglas generales. Y estas 10 reglas generales tú las debes cumplir. ¿Qué pasó con España, con Portugal, con Irlanda en su momento? ¿Qué pasó con Grecia? Pues sí las cumpliste, pero tus condiciones productivas tarde o temprano se te acabaron revirtiendo y acabaste gestando una crisis. Eso es lo que le pasó a Grecia. Si lo vemos así, muchachos, la renegociación de la crisis griega estaba planteada para 2030 con ampliación a 2050 para más o menos ya ir saldando lo que se debía. Estamos hablando del 2008-2009 y estás hablando que estás pidiendo casi 30 a 40 años para poder pagar lo que debes. Y eso comprometió la estabilidad de la famosa zona euro. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Ese es el problema de adoptar este tipo de cambio fijo. El que sigue es la caja de conversión o caja de convertibilidad. La idea es muy parecida, muchachos, a la dolarización en una economía. Se emite moneda nacional si solo si está respaldada por dólares o por cualquier otra divisa, perdón muchachos, que tenga mayor poder adquisitivo. El ejemplo más claro, muchachos, esto se dio en la Argentina a inicios de la década de los 2000. Todavía ustedes no nacían, estaban muy chiquitos. Sí, estaban muy chiquitos. En el 2000-2001, muchachos, se dio una crisis económica muy fuerte en Argentina. No sé si han escuchado hablar del famoso cacerolazo del corralito, No, la verdad no me. Sí, ¿no? profesor. Dicen un poquito, ok, ¿qué es el cacerolazo? Bueno, la gente salía literal con las cacerolas a pegarle a las cacerolas, muchachos, en forma de manifestación, porque los bancos no les entregaban su dinero. No podemos entretenernos mucho en esta parte de los tipos de cambio, perdón, muchachos, pero pueden buscar en internet, así búsquenlo, la crisis argentina del 2000 y pónganle Discovery Channel, porque precisamente hay un documental de Discovery Channel que habla de esa crisis. Ya si lo quieren ver en el aspecto político-social, metan se llama Memorias del Saqueo, es un documental como de 1 hora y media, 2 horas, que habla sobre la crisis argentina y van a ver las implicaciones de lo que es tener este tipo de cambio de caja de convertibilidad. Les digo, ahí ya toca temas más políticos y sociales. En este tipo de cambio, muchachos, perdón por la redundancia, ¿qué ocurre? Que si hay un peso argentino, tiene que haber $1 forzosamente en reservas. ¿Cuántos dólares debe haber? 1.
Yo no puedo tener 5 pesos, no puedo tener 10 pesos. Si hay 10 pesos circulando, tiene que haber $10 a fuerzas. No puede haber más. No puede haber más pesos que dólares. Se acabó. El problema, muchachos, es que tú tenías circulando 50 pesos y tenías en reservas 1. Esto generó, muchachos, a largo plazo, y esto le sirvió en un momento a la economía argentina para estabilizar nivel de precios. Les digo, nos encanta vivir de pequeños fenómenos, de pequeños periodos de estabilidad y de auge. Argentina le pasa esto, tiene su periodo de auge, control de la inflación, una recuperación económica y otra vez vuelves a caer en crisis. Esto le pasa a Argentina, muchachos, y Argentina es lo que hoy ustedes conocen como los famosos bonos buitre, y la moneda argentina se depreció. En este documental que les menciono, muchachos, del Discovery Channel, sacan una tabla de cómo aumentaba la deuda argentina por día, solamente por concepto de intereses. Y en ese pedacito le saca que Argentina por hora debía $1 millón más, solamente por intereses. Es decir, que en 24 horas Argentina debía $24 millones más de la deuda solamente por intereses. Intereses, ni siquiera capital, intereses, para tratar de mantener este tipo de caja de convertibilidad. Estos últimos dos, muchachos, el régimen convencional es ese que decimos no se mueve porque no se mueve, y el de bandas horizontales. Por decir, este del régimen convencional es el que tuvo México de 1954 a 1976, el mítico 12 pesos con 50 centavos. ¿Estamos de acuerdo? No se movía. De mañana, tarde, noche era 12 pesos con 50 centavos. Porque en ese entonces sí funcionó el tipo de cambio fijo por tantos años, porque México se había capitalizado, muchachos, como resultado de la Primera Guerra Mundial y como resultado de la Guerra de Corea, además de que en 1954 los libros de historia lo mencionan como una devaluación virtuosa. En aquel entonces, la devaluación de 1954, muchachos, en lugar de sumir a la economía mexicana en una crisis como siempre, esa devaluación le permitió a la economía mexicana crecer. De allí también, muchachos, que venga el mentado milagro mexicano, tasas de crecimiento del 6 al 8% anual. ¿Estamos de acuerdo? Eso ustedes lo vieron en la prepa en sus clases de historia, se supone. Profesora, Mande, chaparrito. ¿ya vio la devaluación que ahorita tiene Argentina? No, ahora no he visto cómo vamos. Fíjese que hace 3 años De estaba... mal en peor. Sí, de hecho, hace 3 años estaba a un peso con 50 centavos argentinos, era un peso mexicano. Ahorita, 21 centavos argentinos es un peso mexicano, en 3 años. Para que veas la devaluación que ahorita traen, está fuertísima, ¿eh? No, Argentina. Ay, no, no sé qué, no se preocupen por Argentina, vamos para allá. Es que, muchachos, no es por espantarlos o cómo decirles, es que ser Argentina, como cuando se espantaron de que íbamos a ser Venezuela, ¿no? Ya fuimos Venezuela. Sí me explico, o sea, ya fuimos Venezuela, ya tuvimos procesos hiperinflacionarios, obvio no de miles de millones de por ciento, pero sí del 400, 500% de incremento de los precios. El problema de la economía mexicana, muchachos, y yo creo que el problema de toda la economía latinoamericana, sacando a Chile, es que no tenemos memoria, esa es la verdad. No tenemos memoria, pero nosotros ya fuimos Argentina, ya fuimos Venezuela, ya tuvimos problemas con el Fondo Monetario Internacional, estuvimos a nada de declarar moratoria de pagos. En 1986, muchachos, le debíamos a 550 bancos comerciales más organismos internacionales. Profesora, O sea, mande, hijo. y por ejemplo, ¿usted qué opina de lo agresivas que se van a hacer ahorita los impuestos? O sea, le voy a decir por qué. ¿Sabe que quién está ahorita en... Bueno, vean los nombramientos
que Ujú. acaba de hacer ya sabe quién. Ajá. Y uno de esos nombramientos, prefiero no decir nombres, nada de eso, uno de esos nombramientos, No está Víctor, así que digo con naturalidad. ajá, no, pero por la grabación, es la cuarta letra de las vocales. Prefiero no decir nombres, es la Ajá. cuarta letra de las vocales. Esta persona es bastante, bastante interesante y es em, ¿cómo se podría decir? Como de esos priistas de los setentas, literal. O sea, o sea, nada que ver con la persona que se fue, que acaban de mover a una institución independiente, ya sabes estoy aquí a dónde me refiero. Sí, no, ya ni me diga, yo tengo miedo, tengo Ya sabe miedo. quién es, ¿no? ¿A quién me Sí, refiero? sí, yo tengo miedo. Tengo miedo, Pero, ahora sí dirían. Adriel, no, explica bien, güey, porque los demás no estamos entendiendo. ¿No sabe quién es el nuevo nombramiento del Banco de México? Ah, el que estaba, no es cierto, el que estaba como secretario de Hacienda, ese pendejo, Sí. ¡Cállese! Sí, güey, no es cállate. cierto, no, que se conecte Víctor ahorita, por favor. No, No, cállense y que la, y estamos la grabando. O contraparte. sea, es delicado, hijo. ¿Por qué? Pobrecito, déjalo. No, Ya, Suéltalo, no ya digan está eso. muerto. a ver, Profesora, Chamacos, dejen de estar molestando a su compañero que no está. No, tengan profesora, cuidado. ¿Por qué? Porque les yo voy a le decir una decía, cosa. Aguas con las reservas. Eso sí me preocupa. ¿Por qué? Porque si hay algo, muchachos, que se ha encargado hacer México después de la crisis del 94 y eso, independientemente, como se lo hemos discutido en clase, no es que estemos a favor del PRI, no es que estemos a favor del PAN, no es que nada, sino que analizamos datos. Nosotros somos gente de analizar datos. Y el problema, muchachos, es que México ya le tocó quedarse sin reservas internacionales y lo vamos a ver en clase. Eso es una crisis de balanza de pagos. Y una crisis de balanza de pagos, muchachos, conlleva forzosamente a una crisis económica de palabras mayores. ¿México ha experimentado crisis de balanza de pagos? Sí. Para mayor referencia, váyanse a la crisis del 94. Nos pasó lo mismo. México se quedó sin reservas internacionales, le debías a todo mundo y tenías altos niveles de endeudamiento. Por eso, cuando entra Cedillo, muchachos, el 1 de enero de 1995, si ustedes revisan, se hace efectiva la ley orgánica del Banco de México y se respeta la autonomía del Banco de México, lluena, truena, relampaguee, se muera quien se muera. Y por eso, muchachos, la política monetaria de México, si ustedes mejor que nadie ya lo saben, si ustedes revisan, el primer artículo dice, el, el objetivo principal del Banco de México es salvaguardar el poder adquisitivo de la moneda nacional, es decir, controlar la inflación. Si lo analizamos así, muchachos, se deslinda, ahora sí, deslindamos a la política monetaria como un instrumento que incentiva el crecimiento, el desarrollo, el equilibrio. No, o sea, tú solamente te encargas de controlar la inflación. Tan es así, muchachos, que las reservas internacionales empezaste a tener una reacumulación de reservas internacionales. En algún momento escuchaba por ahí que alguien decía, es que Agustín Carstens es lo máximo. No, mijo, o sea, para mí, desde mi perspectiva personal, por lo que nos tocó vivir como generación, para mí lo máximo como gobernadores del Banco de México, muchachos, fue Guillermo Ortiz, porque él le tocó vivir la devaluación del 94 y cuando Cedillo salió del poder, muchachos, la inflación de México era del 15.6%. Con Vicente Fox, la inflación regresó a un dígito por el control de la política monetaria ahora sí tal cual se hacen así las cosas, no te estoy preguntando, las haces. Y hubo un control extraordinario de la política monetaria, muchachos, que le permitió a la moneda nacional bajar sus niveles de inflación.
Entonces, sí es delicado, o sea, yo no dudo de la capacidad del señor, no dudo que tenga el conocimiento, pero sí me preocupa un poco su inclinación política. Eso es a mí lo que me preocupa. Esperemos que no pase a más, porque es delicado. ¿Sabe qué, maestra? O sea, es que justamente por eso, o esa es la importancia de que el Banco de México sea una institución descentralizada del gobierno, porque precisamente haces contrapeso a las decisiones políticas y de política fiscal que se están implementando. Ahora, el tema aquí es que, por ejemplo, yo le decía en algún momento a esta Fer que una de las personas, o la única persona que me parecía que valía la pena del gabinete de AMLO fue Ursúa. Sí. Exactamente la persona que sacaron, pues, o sea, el que renunció, pues el que le votó el puesto a AMLO. Le platicaba, de hecho, que es investigador nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT y demás, ¿no? O sea, es un cerebrito el señor, pues. Y digo, no lo sabía, pero ahorita que me estoy enterando que están poniendo a la persona que lo suplantó en este caso como posible para gobernador del Banco de México, híjole, no, es que, o sea, no sé cómo expresar lo que siento sin una grosería, maestra. Usted póngase a llorar, no se preocupe. Golpea la pared, carnal, golpea la pared. Sí, usted agarre piedras, no se preocupe. Profesora, Mande, chaparrito. ahora piensen el puesto que esa persona acaba de dejar, o sea, de dónde lo movieron, y fíjense justamente en la persona que está ocupando ahora también ese puesto, porque va a ¿Quién traer es? políticas, Ahora sí, ese sí no sé. es como les dije, no quiero decir el nombre. ¿Cuál es la letra de su nombre? Escríbelo. Tiene un ¿cómo se llama? Es es la cuarta No. letra de la vocal. Ay, Adriel, ya ponlo, güey, o sea. Nel. Bueno, Y se los voy a hacer, pues busquen en Wikipedia. busquen en Google. El chiste es que ¿ya lo vio? ¿Ya se dio cuenta quién? Díganos, maestra, usted sí. ¿Sí lo De ubicó, profesora? Rogelio Ramírez de la O. Ay. Bueno, usted ya sabe cómo está la onda, ¿no, profesora? Ya, ok, vamos a seguir ya con la sé clase quién y es luego ese vamos pendejo. a terminar. Ya, cállese, que no diga groserías, nos van a censurar las clases en internet. Terminando Perdón, la maestra. clase, No va a haber monetización por parte de la profesora. sí, no voy a poder cotizar, no, dejen de eso, voy a, acabando la clase, muchachos, vamos a tener un grupo de terapia, ya vamos, sí, vamos a hacer eso, vamos a hacer un grupo de terapia porque esta materia nos va a matar de un coraje a todos aquí y vamos a morir peleándonos ¿O quién sabe? Sí, A lo mejor ya, nos mata primero la crisis, profesora. sí, Nos las probablemente. pasamos derramando bilis. Sí, vamos a acabar derramando bilis. No sabía, apenas lo acabo de ver. Allá hasta me dolió mi pechito. Yo me voy a morir. Ya no vuelvo a dar esta materia. Me genera estrés. Más estrés del que. Sí, está Está horrible. pesado, ¿eh? O sea, cuando estuve viendo dije, ay, güey, ese sí está pesado, ¿eh? Ya, olvídenlo. Entremos en pánico. ¿Saben nadar? Aprendan a nadar y a pelear con cocodrilos. Yo sí sé nadar. Váyanse a Estados Unidos. Y a pelear con cocodrilos. Les recuerdo que en la frontera, en el río Bravo, muchachos, en Texas, soltaron cocodrilos y caimanes para que no nos cruzáramos la frontera. De hecho, hoy estaba viendo justamente, profesora, un análisis de Chumel, la verdad que usted había mencionado justamente Es mi gusto culposo. que es su gusto culposo. Y justamente él estaba hablando Sí, de él, es malo. justamente de esta persona. ¿Y sabe qué Muy dijo? guapo. ¿Qué Digo, dijo? está hablando justamente de esa persona y dice, no, dice, este sí está bien satánico, ¿eh? Sí. Satánico. Sí, no, estamos mal, ya, ok, vamos a regresar a nuestro tema porque si no, no vamos a terminar de ver lo que tenemos que ver y ya vamos a tener exámenes.
No, Ok, profe. muchachos. ¿Qué va a pasar? Estos son nuestros regímenes, de tipo de cambio fijo. Como les decía, tener un tipo de cambio fijo no implica casarnos con uno solo, pero sí las implicaciones. Y los más peligrosos, muchachos, en términos de peligrosos, es porque se renuncia completamente a la política monetaria, son estos dos. Olvídense de la política monetaria. México ha pasado por estos tres tipos de cambio flexibles. ¿En qué consiste el primero, muchachos? Lo ocupó Zedillo. Una vez que Zedillo toma posesión, utiliza las bandas de fluctuación. Como su nombre lo dice, muchachos, una banda de fluctuación lo que hace es irse abriendo. Tienes un tipo de cambio que se va ajustando. Es como lo que ven en econometría. Es un promedio de media móvil. Su nombre lo dice, promedio de media móvil. Se va ajustando constantemente. Y el grado de flexibilidad de tu tipo de cambio depende del ancho de tu banda. Generalmente se propone el 1%. En el caso de la economía mexicana, muchachos, no se pudo mantener este 1%. Empezó siendo del 1, del 2, del 3. Llegó el momento en que tu banda literal tenías márgenes de volatilidad extremadamente altos en torno a tu tipo de cambio, que mejor lo dejaste que flotara, que se determinara en función de la oferta y la demanda. ¿Cuándo nos pasó esto, muchachos? 1 de enero del 95. Si ustedes tienen esa confianza con sus papás, con sus abuelos, pregúnteles cómo nos fue en esa crisis y no hay mejor referencia que lo que nos tocó vivir en ese entonces. La crisis del 82, igual, muchachos. Por eso les digo, nosotros ya fuimos Venezuela, Ya le pregunté a mi papá. ¿Y qué le Contestó dijo? de la fregada, Exacto, su señor padre tiene toda la razón. por no decir la grosería. Exacto, o sea, su señor padre tiene toda la razón, hijo. Es más, dato cultural, ¿no? Si ustedes revisan la tasa de suicidios en 1900, por desgracia, muchachos, la gente siempre se ha matado, pero si ustedes lo analizan en 1994-95, que es el año de la crisis, ustedes van a tener un pico, en la tasa de suicidios. ¿Por qué? Recuerden que las deudas no se heredan, muchachos, bendita revolución. Si tú te pegas un balazo, pues la deuda se liquida. Por eso los bancos optaron, muchachos, por incluirles un seguro de vida cada que contratan un crédito. No porque sean buenas gentes. ¿Qué pasó? En 1994, muchachos, la gente estaba perdiendo su patrimonio, sus casas, por haberse comprado un automóvil. Te matas tú, se salda la deuda y ahí quedó. Eso nos pasó en el 94. Así como les han platicado de que en 1929 la gente se suicidaba, muchachos, lo mismo nos pasó a nosotros. Y es hasta cierto punto comprensible. Y los que se suicidaron más, ahora sí tal cual, fueron las personas de ingresos altos. Ahora sí vamos a ponerle el mote llamado FIFI, muchachos, la llamada clase media, pero la de veras, la llamada clase media, la que sí tenía poder adquisitivo. Esa fue la clase que se suicidó. Y las que no se suicidaron, muchachos, pues se vinieron a juntar con el proletariado, ¿no? Perdieron casas, negocios, quebraron empresas. Eso es lo que nos pasó en este tipo de cambio. La flotación dirigida sin trayectoria definida, muchachos, la tuvimos durante el sexenio de Peña Nieto y bajo la conducción de Agustín Carstens. ¿Qué es esta flotación dirigida sin trayectoria definida? Esto, muchachos, es las constantes subastas de reservas internacionales para estabilizar el tipo de cambio. No lo estoy fijando, no te estoy diciendo que cuando lleguemos a 15 pesos ahí me voy a detener, no. Lo que hace una flotación dirigida sin trayectoria definida, muchachos, es ir mediando los impactos del tipo de cambio. Es lo mismo, muchachos, llegar a 25 pesos de hoy a mañana. Imagínense que yo les dijera, hoy, mañana, es más, mañana vamos a amanecer a 30 pesos. Es hiperinflación, ¿no? Agarran ustedes y avientan todo y dices, compra dólares o a ver qué hacemos porque el peso ya no Adiós, vale. me voy a Noruega. Y adiós, me voy a Noruega a ver qué hago porque el peso sirve para nada y para lo mismo, ¿no?
Es lo mismo, muchachos, llegar a 30 pesos de hoy a que acabe el sexenio. Vamos a ponerlo así, que de aquí a que acabe el sexenio vamos a llegar a 30 pesos por dólar. El impacto va a ser lo mismo de lo que les decía de un día para otro a diversificarlo a 3 años. No, No, o sea, No, sigue estando pesado, pero no tanto. no todavía tanto. tienes tiempo de actuar. Exacto, aquí una vez se los decía a sus compañeros de negocios internacionales y les digo, suena albur, pero es ahora sí tal cual es. No es lo mismo que se los dejen ir de sopetón que despacito. Suena muy prosaica la expresión, muchachos. Sí, La van a suena muy, desmonetizar, maestra. sí, ¿Qué suena tal la maestra? suena muy prosaica la expresión, pero eso es lo que pasa, muchachos. De un día para otro el impacto es catastrófico. Si tú aprendes a ir manipulando ese impacto, a dosificarlo, muchachos, es ahí cuando tienes un impacto diluido. Las consecuencias siguen siendo las mismas, siguen siendo nefastas, pero tienes la manera de intervenir y ir metiendo la mano, ir pudiendo controlar y ir menguando los impactos. Eso es lo que consiste una flotación dirigida sin trayectoria definida. Y eso fue lo que hizo Peña Nieto, bueno, se hizo en el sexenio de Peña Nieto, muchachos, con la conducción y las subastas de dólares que se hacían. El problema con el sexenio de Peña Nieto, muchachos, es que no solamente aquí es cierto, muchachos, las variables macroeconómicas, nuestras variables macro no estaban mal, pero el entorno internacional sí. Entonces no nos ayudó de mucho. Eso es lo que tenemos que tener. Y ya por último, muchachos, tenemos la flotación independiente, la que se determina en función de la oferta y la demanda y las fuerzas del universo, dirían. Estos dos, muchachos, cuando el Banco de México interviene, esto se conoce como fluctuación sucia. En el momento que el Banco de México mete su cuchara en la determinación del tipo de cambio, por mínima que sea su intervención, se conoce como tipo de cambio sucio. ¿Estamos de acuerdo? Los chinos, ¿no? Exacto. China tiene un tipo de cambio. No, China siempre ha mantenido un tipo de cambio fijo, hijo. Porque lo manipula ¿sí? el Banco Central. Sí, porque lo manipula el Banco Central. Sí, lo A, manipula di- el Banco Central. a diferencia de nosotros tenemos un tipo de cambio flexible, pero sí lo tenemos intervenido cuando nos conviene. Y en el momento en que el Banco de México interviene en el tipo de cambio, automáticamente se conoce como tipo de cambio de flotación sucia. ¿Por qué? Porque no se está determinando en función de la oferta y la demanda. Ningún país, muchachos, tiene al 100% un tipo de cambio flexible. Todos en algún momento acaban interviniendo en su política monetaria. Hay que garantizar el poder adquisitivo de nuestra moneda, muchachos. Hay que suavizar los impactos, tratar de mediar las comunicaciones, todo. Por eso era lo que comentábamos, y lo digo así tal cual con su compañero Víctor. No estamos criticando si las decisiones de la actual administración son buenas o son malas, o si el señor tiene buenas intenciones. El problema es que tú no puedes depender de buenas intenciones y el discurso que manejas, en lugar de darte certidumbre, te da incertidumbre. Y no solamente pasa con esta administración. Por eso les decía, en 1994, muchachos, bueno, en el contexto de la crisis, hubo un discurso que dio era Pedro Aspe. Espérenme, no, ahora sí déjenme checar rápido. Viva el Wikipedia, Pedro Aspe, y fue Jaime Serrapuche. Y Jaime Serrapuche dieron una declaración, muchachos, un día, así cuando salió Agustín Carstens con creo que era Marcelo Ebrard en su momento, no recuerdo, que salieron a decir, miren, es que la economía va todo bien bonito y no sé qué tanto. Dieron un discurso, muchachos. Ajá. Y lo dieron un miércoles en la mañana diciendo que la economía mexicana iba a todo dar, que es, en lugar de generar certidumbre,
generó incertidumbre, que hubo una fuga masiva de capitales de esa magnitud. Por eso les decía, a veces mejor quédate callado, no digas nada, porque eso genera más certidumbre en el mercado que incertidumbre. Si me explico, por eso les decía, en la actual administración, las obras, el discurso que maneja el señor, en lugar de generar estabilidad, genera incertidumbre, y por eso estamos con los pelos en punta. No es que la traigamos contra la administración en sí. ¿Sí queda claro, muchachos? Ok, Miss, pero otra vez me vuelvo a repetir porque es fluctuación sucia cuando interviene, o sea, solamente es cuando está fijo y flexible, ¿no? Es cuando ¿Por qué? está flexible es lo que conocemos nosotros, ¿no? Y eso se le llamaría Nosotros tenemos flotación sucia cuando tú tienes un tipo de cambio flotación. flexible, Ok, hijo. es Ajá. flotación. Y allá es cuando es fijo, es fluctuación. Es lo mismo, flotación o fluctuación es lo mismo, chaparrito. Ok. Ajá. Y una flotación o una fluctuación sucia es cuando el banco, tú dices, tengo tipo de cambio flexible, como nosotros, pero el Banco de México interviene. Ah, ahí está ¿Sí? sucio. Sí, pero usted me Eso se había llama dicho sucio. algo de China que me dijo que no. No, es que Ajá. China no tiene. ¿Quién controla el tipo de cambio en China? Pues su banco no. Su banco. Hijo, es diferente. China tiene un tipo de cambio fijo y lo que hace es manipular su tipo de cambio fijo. ¿Sí? Ok. Eso es distinto. Decir, ¿Sale? ¿no? Ahora sí que en vez de va a valer 30, mañana va a valer a, no sé, 25, ¿no? Sí, yo digo que ahora va a Y valer ya, 25. Se acabó. ajá, ok, Sí, pero ya, eso es por fallas. una cuestión de mercado. Ujú. Sí, es para mantener sus, como dice la profesora, exportaciones, Baratas. baratas. ¿Ok? ¿Puedo, Exactamente. ¿puedo Te cambiar el abaratas. pizarrón, Sí, niños? ¿Sí? Ok. Sí. ¿Qué vamos a ver hoy? Vamos a ver tipos de cambio, muchachos. Ahora, ¿por qué vamos a ver tipos de cambio? Ya los vimos. Les voy a explicar a grosso modo cómo vamos a calcular el índice Big Mac, porque este es ejercicio de examen. Van a calcular índices Big Mac y van a medir impacto de los tipos de cambio, valga la redundancia. Dibujo mi tabla. Ajá. Y lo que vamos a tener con el índice Big Mac, muchachos, es lo siguiente. Vamos a tener países, precio en moneda nacional, tipo de cambio, precio en dólares, paridad de poder de compra y el famoso índice Big Mac. ¿Qué vamos a tener aquí, muchachos? Bueno, vamos a tener nuestro país. Ay, se mueve esto. País, ya saben que utilizamos colores. Precio en moneda nacional, es decir, cómo vamos a comprar la moneda en nuestros países. Este es parte de su entregable, muchachos. Aquí les voy a Miss, poner una notita. Mande, ¿lo chaparrito. puedo hacer en Excel y se lo puedo entregar así? ¿O esa fuerza a mano? A fuerzas a mano. ¿Por qué, Miss? Porque sí, soy un ser malvado. Y no porque sí, tienen que escribir bonito. No porque yo escriba feo, ustedes van a escribir feo. Es que yo también escribo Este feo, ¿eh? sí es mala. Entregable 1, Yo actividad también 2. escribo bien feo, profe. No se preocupen, recuerden que los que escribimos feo somos más inteligentes. Ajá, dice eso justo antes de que yo iba a decir que la única que tenía seguramente letra bonita aquí era esta Fernanda. Ay, no es cierto, mi niña, usted es brillante, no le haga caso a Cacho, nada más está molestando. Porque en vez de que me ayude, me la encarrila, va a ver, va a ver. No es Por cierto, eso me Fer, cae sabes que mal, maestra, la verdad. Sí, ya saben cómo es Cacho, nada más nos echa a pelear. No, nada más les digo. Alguien puede reprobar la materia, no quiero decir quién. Fernanda. No. Ok, muchachos, ¿qué vamos a tener? Este va a ser parte de su entregable 1, actividad 2. Acuérdense que la primera actividad fue la del índice de las PERS y esta va a ser nuestra segunda actividad.
Ya les voy a activar el entregable y van a tener 8 días para subirlo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Miss. Sí, Ahí acuérdense todavía que no le entrego el otro. No, pero es que no lo he subido, según yo. O sea, no no, ha habido. todavía no, apenas lo voy a activar. Ujú. Vamos a Sí. tener precio en moneda nacional, el tipo de cambio, ya saben, lo hacen bonito, con bonita letra, háganlo con colores. Ujú. Letra leal, ¿no? ¿Mandé? No, ¿qué Arial, ¿no? letra, qué letra haría? Precio en dólares. Times New Roman, profe, ¿está bien? No, que en Times New Man ni que 8 cuartos. Y vamos a tener, muchachos, lo que es la paridad de poder de compra. PPC es paridad de poder de compra o paridad de poder adquisitivo. Ustedes en el artículo que vieron o la página que les enseñé de The Economics, muchachos, del Burgenomics, de este índice, viene lo que es un índice de precios implícito, un tipo de cambio implícito. Ese es la paridad de poder de compra y vamos a ver tal cual el índice de sub o sobrevaluación. ¿Cómo se calcula el índice? ¿Qué es PPC? Paridad de poder de compra o paridad de poder adquisitivo. ¿Para cuánto nos alcanza a comprar? Eso es lo que nosotros estamos midiendo, hijo, con este indicador. Entonces, ¿qué vamos a tener aquí? Voy a poner 3, 4 países, muchachos. Estos son datos que teníamos en esa base. Vamos a tener a Estados Unidos porque es con quien hacemos nuestra referencia básicamente. Estados Unidos. Vamos a tener a México. Voy a poner a Brasil. Y Profesora, mande, chaparrito. disculpe, el último índice que dice, ya no alcancé a ver. Índice de sub o sobrevaluación. Ah, ok, gracias. Sub, aquí déjenme corregir. ¿En el sub. país puede poner a Noruega, Miss? A ver, déjenme buscar. Es que no tengo los Suecia. datos de Noruega, ni ninguno No, de esos. mejor a Finlandia. Puso puros Ok, países ok. subdesarrollados. ¿Por qué son A así? Canadá. Ande, No, ande. pues no. Pido Japón, pido Japón. Pero sabe que esos países desarrollados como Noruega, Finlandia, todo eso, tienen problemas sociales también bastante gruesos. Lo que pasa, hijo, es que hay una teoría en ciencias sociales que ¿Miss? dice, ¿cuándo hay malestar en una sociedad? ¿Cuando estás en auge o cuando estás en crisis? En crisis, En las ¿no? dos. Es que les voy Nunca a la decir, gente nunca está conforme. Depende. sí, depende. ¿Por qué? Hay un análisis, muchachos, que dice que cuando los países estamos en crisis, ¿tú por qué estás preocupado? ¿Por una lucha social, por más demandas sociales o estás preocupado por comer? Por comer. Estás preocupado por comer. Entonces dicen que los movimientos sociales, los malestares, todas estas demandas se dan cuando tú tienes un auge, porque dices, ok, yo tengo buenas condiciones de vida, ¿por qué no puedo tener mejores? ¿Por qué las políticas son injustas? ¿Por qué hay una mala redistribución del ingreso? ¿Por qué no puedo tener un mejor servicio de limpieza? Por lo que le Sí, pasó, ¿no? Al hombre primitivo, ¿no? O sea, ya no se preocupó por la comida y empezó a mirar el cielo. exacto. Ese es un planteamiento. Entonces, si hay un discurso, muchachos, en el que dicen, si tú tienes auge, entonces puedes exigir empiezas a pensar en otras cosas, dirían, o estás en crisis y estás preocupado por comer. Y si ustedes lo analizan, muchachos, los mayores movimientos sociales se dan en temporadas en que hay un relativo auge o estabilidad en las economías. ¿Por qué? Porque empiezas a ver al cielo, bien lo menciona su compañero, empiezas a voltear a ver otras cosas que no te permitías ver porque estabas preocupado precisamente por sobrevivir. ¿Sí me explico? Entonces, pues, mande, hijo. Imagínese, profesora, o sea, porque yo de hecho tenía esa idea antes de decir, me voy a Noruega o algo así, pero hubo ciertas cosas que no me gustaron de ese tipo de países como Noruega, Suecia, que dije, güey, prefiero quedarme en México. O sea, a ese nivel, imagínese. Oye, ¿por qué? O sea, te pregunto porque yo me quiero ir a Finlandia y no sé, Yo me quiero ir me a interesa saber Noruega. tu punto. Una de las tantas razones, por Por dos. ejemplo, por ejemplo, pueden ponerse a investigar los casos en donde a muchos migrantes
y a muchos, principalmente migrantes, pero también noruegos, les quitan sus hijos a la menor provocación. O sea, literalmente no los puedes regañar, no les puedes alzar la voz, ni tampoco puedes ser ni siquiera Como Estados Unidos, ¿no? un poquito brusco, ajá, porque te los Ah, no, no quitan tanto, no, luego, porque o toca. sea, y hay incluso movimientos ahí en Noruega, ahí en Alemania y todo eso, para tratar de recuperar a sus hijos. Son padres que ya llevan 5, 6, 7 años luchando porque les devuelvan a sus hijos, y otros que, que han escapado de la ley porque se los han querido quitar. O sea, luego hay unas leyes o unos problemas que también están bastante gruesos allá en Alemania o en esos países Vivir ahí nórdicos. es como para vivir así, sin hijos, ¿no? Es como soltero, así, sin Sí, preocupaciones. ándale, exactamente. Es como para vivir Es si vas que a vivir sí hay un solo. tema, porque justamente la facilidad de las personas o de los que queremos como emprender algo así, de irnos a eso, o sea, es como fácil de irnos a ese tipo de lugares, porque es gente que no tiene hijos, o sea, la tasa de natalidad está cañoncísima en términos de que es muy baja. Y pues por eso te dan así como todo el apoyo del mundo y así, pero realmente lo que está diciendo Adriel es muy cierto. Tiene muchísimos problemas sociales, de hecho son de los países, o sea, tienen los mejores niveles de vida, pero también son los países que más se matan. Entonces, no sé, está cañón. No, yo no Sí, me podría ir a Nacen ninguno ricos, de ¿no? esos Ya. países. De hecho, la tasa de suicidio está muy alta. Sí. sí, de Sí, hecho. sí, sí, Acuérdense, muchachos, que en climas fríos la gente se deprime. Entonces eso sí. también influye. Ok, ¿qué Es lo que vamos a pasa hacer? allá, ¿no? Ujú, mucha gente se deprime. ¿Qué vamos a hacer con estos datos, muchachos? Estos eran datos del índice Big Mac a inicios del año pasado, antes de la pandemia, entonces sí están rezagados. ¿Qué vamos a tener? Bueno, este es el precio de la hamburguesa en cada uno de los países en su moneda nacional. Vamos a tener Estados Unidos, obvio son dólares, México son pesos, Brasil son reales y en Japón son yenes. Hasta ahí vamos bien. Tenemos el tipo de cambio que en aquel entonces estaba manejando. En México era de 22,44, en Brasil de 5,34 y en Japón de 107,28 yenes por dólar. Ajá. ¿Qué vamos a hacer aquí, muchachos? Para calcular el precio en dólares, lo único que vamos a hacer es dividir el precio en moneda nacional entre el tipo de cambio. Aquí les voy a poner la fórmula, lo voy a poner con color rojito, ya saben. Precio en moneda nacional entre el tipo de cambio. Ajá, nada más para tener una aproximación de cuánto nos costaría nuestra hamburguesa en dólares. En el primer caso 50 entre 22,44 nos da que una hamburguesa, la hamburguesa aquí en México cuesta en términos de dólares 2.228. 22.81. Vamos a manejarlo con 2 decimales, ya saben, por la fraccionabilidad de la moneda, pero pues 5.34 nos daría que nos alcanzaría para 3 hamburguesas, $3.91 y 390 entre 107,28 nos da 362. 3.62. Gracias. Ahí está. Eso es lo que nosotros tenemos, muchachos, considerando el precio en dólares. Eso es lo que nos costaría nuestra Big Mac. Si nosotros fuéramos a Estados Unidos considerando este tipo de cambio, pues nosotros nos costaría $2.22. En México, en Brasil cuesta $3.91 y en Japón $3.62. Ya no ¿Cómo? existe la hamburguesa del dólar, profe. Ya no existe la hamburguesa del No, ya dólar. no. ¿Qué vamos a hacer aquí, muchachos? Vamos a calcular la paridad de poder de compra o paridad de poder adquisitivo. Y esto es bien fácil, muchachos. Vamos a dividir el precio, lo voy a poner con azul, el precio en moneda nacional y lo vamos a dividir entre el precio de esa hamburguesa en Estados Unidos. ¿Qué voy a hacer aquí, muchachos? Voy a dividir mis 50, aquí lo voy a poner en chiquito, 50 entre 5,71. Este es el dato que les decía que les daba un tipo de cambio implícito, algo les marcaba ahí en el artículo. Y si ustedes dividen 50 entre 5,71,
nos va a dar 8.75. Ujú. La interpretación que se da de este tipo de cambio, muchachos, es que con $8, así tal cual, que yo puedo consumir con 50 pesos, con $5.71, en México se pueden comprar 8.75 hamburguesas. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Hago lo mismo con Brasil. Es el número de productos, ¿no? El número de productos que puedo comprar aquí en México con $5.71. Y resulta que en Brasil podemos comprar como 4, ¿no? 3.66. Con $5.71 yo podría comprar en Brasil 3 hamburguesas y fracción. Recuerden, muchachos, que manejamos cantidades fraccionadas considerando que todos los bienes son divisibles. ¿Sí se acuerdan de eso que les enseñaban en economía de la empresa de bienes divisibles e indivisibles? No. ¿No? Acuérdense, muchachos, que son los bienes divisibles. Los bienes divisibles son aquellos que pueden, valga la redundancia, dividirse. Yo puedo comprar 3/4 de jamón, 100 gramos de queso, 25 gramos de azúcar. Sé que es una cantidad mínima, pero la puedo comprar. Yo puedo ir a McDonald's y decir, ¿me vende media hamburguesa, muchachos? No. Pues no. No puedo ir a McDonald's y decir, véndeme media hamburguesa. Entonces, ese es un bien indivisible. Son aquellos bienes que tienen que consumirse en cantidades enteras, en números cerrados. No me puedo comprar medio chocolate. Compro una barra de chocolate y lo que consuma, ¿no? Aquí lo que vamos, muchachos, es que cuando se dice que todos los bienes son divisibles, es que hablamos de un promedio de manera implícita. En promedio, en México se pueden comprar 8.75 hamburguesas, es decir, casi 9. En Brasil, casi 4 hamburguesas. ¿Sí me explico, muchachos? Porque estamos hablando de un promedio. ¿Sí? Esos son los bienes divisibles e indivisibles. Y 390 entre 5.71 nos da 68.30 hamburguesas. Vean qué bonito. Con base en esto, muchachos, ¿qué país está mejor y qué país creen que esté peor? Japón está mejor y Brasil está... Es Brasil. Dice, está. ¿Cómo vamos a medir esto, muchachos? Vamos a medirlo con el índice de o sobrevaluación. Hasta aquí no me está diciendo. A mí me dio 18. ¿18? Ah, no, es que. Ah, ok, no, ya. Sí, se ¿Ya? tiene que utilizar solamente el 5.71, es cierto, porque estamos con Estados Unidos. Lo siento, Miss, perdón. No, tranquilo, hijo. Mande. Yo tengo duda, es que no me quedó muy claro de que es la cantidad de ¿qué? Que con $5, ajá. O sea, tú con $5.71, si viajas a Japón, tú puedes comprar 68 hamburguesas aproximadamente. Si bajas a Brasil con esta cantidad, podrías comprar 3 hamburguesas y fracción. Y si viajas a México con $5.71, tú podrías comprar 8.75 hamburguesas Pero como que no cuadra, ¿no? aproximadamente. ¿Mande? Como que no me cuadra. ¿Por qué? A ver, chequemos cuánto vale una hamburguesa. Bueno, el precio se supone que está en 50 pesos, ¿no? Ajá. Y el dólar, el tipo de cambio en ese entonces estaba como a 22. Ajá. Mire, ahí va, hijo. Si usted O tiene ya no entendí, me hice bolas. No, a ver. Su tipo de cambio es de 22.44. Si yo transformo mis $5.71 a pesos, yo voy a tener 22.44 por 5 pesos, por 5 con 71. 128.13. Entre 50 me da 2.55. ¿Qué vamos a tener, hijo? Ahora, ok, este se conoce como un tipo de cambio implícito. Ajá. O sea, en lugar de tener el tipo de cambio normal, el que conocemos de pesos por dólar, así tal cual, tú lo estás calculando ese tipo de cambio de pesos por dólar en términos de un bien. Y ese bien, ¿quién es? Tu hamburguesa. Ajá. Y por eso se llama... ¿Cuántas hamburguesas me das por $1?
Exacto. Sí, ¿cuántas hamburguesas me darías por $1? Esa es la interpretación de este índice, hijo. Puede que no Ya le entendí. cuadre con los términos reales, pero esa es la interpretación de este índice, de esta paridad de poder de compra. Resulta que tú con tus 50, costando 50 pesos la hamburguesa con $5.71, a ti te aprox, por eso les digo, aprox te alcanzaría a comprar 8.75. Eso es lo que estamos viviendo. Sería un nuevo tipo de cambio, por así decirlo. ¿Sí, hijo? Sí, maestra. Le Gracias. aclaré su duda. No, ¿de qué, hijo? ¿Qué vamos a tener aquí? Pues hasta aquí, muchachos, de nada me sirve todo lo que hemos hecho, porque yo no sé si mi economía o si mi moneda, para ser específicos, tiene un mayor o tiene un menor poder adquisitivo. No porque yo diga que en México puedo comprar 8 hamburguesas, significa que esté mejor que Japón o que esté mejor que Brasil o peor. Lo que se hace aquí, muchachos, es que vamos a tomar nuestra paridad de poder de compra, nuestro tipo de cambio nominal y vamos a calcular una tasa de crecimiento. La voy a poner aquí abajito, es muy parecido a una tasa de crecimiento. Vamos a utilizar la paridad de poder de compra entre el tipo de cambio menos 1, todo esto por 100. ¿Estamos de acuerdo? Y vamos a poner lo siguiente, voy a tener 8.75 entre 22.44, le voy a restar la unidad y a todo esto lo voy a multiplicar por 100. ¿Y cuánto nos da esto, muchachos? ¿Cuánto les da? En el primer caso. Profesora, Mande, chaparrito. ¿puede dar negativo, no, verdad? Sí, Ah, sí, me dio menos Sí. 61.0071. menos 61.00, quién sabe, Ajá. 0071. Y en el que sigue, dividan 3.66 entre 5.34. 61.5, ¿Cuánto? creo. Menos 61.5. Vamos a ver, 366, 3534. Ay. $31.46. Ajá, y Es el correcto. otro es 36.64, el último. 36.64. Menos 36. No Menos importa 30. si varía en mis decimales, porque bueno, yo lo estoy haciendo en Excel y es menos 36.3. No, hijo, no importa. Ah, ok, Ajá. gracias. ¿Qué estamos teniendo aquí, muchachos? El peso mexicano respecto al dólar vale 61% menos. Los reales brasileños valen 31.46% menos. Y Japón, los yenes valen 36.64 menos. ¿Qué? ¿Qué pasó? Tienen un micrófono prendido. ¡Cacho! ¡Cállate! Les Perdón, está echando perdón, de perdón. cabeza. Se Miren, me olvidó mientras- que. Perdón, es Mire, que hijo, me mandaron un audio del trabajo. no se preocupe, mire, mientras no haga cosas que no, y yo no escuche ruidos extraños, no hay problema. Ni prenda la cámara. Ya me pasó No, maestro. y no. No, eso no. Entonces, aguas. ¿Qué estamos teniendo con esto, muchachos? El signo negativo, en todos estos tipos de cambio, un signo negativo nos indica subvaluación. Es decir, que nuestra moneda en términos reales vale menos. Si lo queremos ver así tal cual, muchachos, en la economía mexicana, el peso vale 61% menos comparado con $1. Por eso puedes comprar más bienes en la economía mexicana con $1 que en la economía brasileña o en la economía japonesa, porque tu moneda está perdiendo más valor, está más alejada del cero. ¿Sí me explico? Es un número más chiquito, está perdiendo valor. En este caso, muchachos, el peso mexicano comparado con el dólar norteamericano, en este contexto valía 61% menos. Les digo, estamos hablando de inicios del 2020, todavía no estaba la pandemia y ese era el comportamiento de nuestra moneda en aquel entonces. ¿Puedes repetirlo, por favor? Que el signo negativo, chaparrito, lo que significa es que nuestro tipo de cambio está subvaluado. Es decir,
que el peso mexicano frente al dólar vale 61% menos. Eso es lo que significa, muchachos. Si yo fuera a Estados Unidos y quisiera comprar un bien, resulta que mi dólar, mi peso, Pues no así, compra la canasta básica. Sí, hijo, diga. perdón por interrumpirla, profesor. Así más o menos se maneja ¿cómo se llama esta tienda H-E-B? De hecho, porque puedes ir a comprar ahí y tanto te pueden manejar, puedes comprar en pesos y también puedes comprar en dólares. Te dice el producto, no sé, un helado. Y te dice, ahí está el precio en pesos y abajo también está el precio cuánto te vale ese mismo helado en dólares. ¿En cuál tienda? H-E-B. Bueno, en Monterrey así lo hacen. ¿Ah, sí? No conozco por allá. Yo no, es más, muchachos, no conozco ni Xochimilco, quien que conozca Monterrey. Es cierto, no conozco Xochimilco, se los juro que no conozco Xochimilco. Nunca me he subido a Es una que soy de trajinera. allá, profe. Ah, es de Monterrey. ¿De Xochimilco? ¿Eres de Xochimilco, Brandon? No, de Ahorita Monterrey. fuimos a sacar de una bonita trajinera ahí en Suchinampa, Preséntate sembrando una prima. florecitas. Brandon, para flores, Se venga de mamó. No es cierto. Van a acusar a la Miss por Oiga, hacer. maestra, yo tengo una duda. Ahorita que estaba hablando Brandon de sus primas chidas de Monterrey, ¿qué es lo que pasa con Perú, por ejemplo, que está como dolarizado? O sea, ¿tiene que ver tal vez un poco con lo que estaba diciendo de Argentina? ¿O es también como esto? Mire, hijo, muchas veces cuando los países deciden abandonar sus monedas nacionales y optar por una moneda extranjera, generalmente el dólar o en algunos países el euro, lo que estás buscando es tratar de regularizar tratar de darles certidumbre a tus variables macro, sobre todo a tus variables monetarias. Cuando una economía pasa por problemas hiperinflacionarios, cuando tienes pérdida del poder adquisitivo, cuando tu economía no tiene respaldo a nivel internacional, lo más prudente es migrar hacia otro tipo de monedas. En algún momento se le cuestionó a México si lo prudente no era migrar hacia la adopción del dólar como moneda nacional. El problema de migrar hacia una moneda extranjera como tu moneda nacional era lo que les decía hace un momento, muchachos. Olvídense que ustedes pueden hacer uso de la política monetaria como instrumento para incentivar el crecimiento económico o para apoyar a la política fiscal, porque ese instrumento tú ya no lo controlas. Vamos a ponerlo así. Creo que es Ecuador. Ecuador maneja dólares. ¿Ecuador puede devaluar el dólar, muchachos? No, No puede hacer ¿Por nada. qué? ¿Por qué no, no porque puede? no lo emite él, sino que el único que lo podría devaluar es Estados Unidos El único que lo podría devaluar exactamente es o Estados Unidos. China. O Por eso China. también está Cuba como está. El poder de Ujú. China. ¿Por qué? Porque tú no tienes control sobre tu política monetaria. Te tienes que sujetar a lo que dice el mercado internacional, en este caso lo que está dictando esa política de ese país. Y a veces, muchachos, la política del país dominante no concuerda con tu política económica. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces aquí debes de estar Aparte, consciente. o sea, creo que la moneda Ujú, la bolsa Nasdaq tiene ujú. muchísimo más ingreso que todo nuestro PIB. Sí, no, claro que Ah, sí, eso es, no hay punto o sea, de solamente una comparación. simple bolsa. Ahora imagínense Ujú, todo el país, pues no. ujú. Entonces, Profesora, muchachos, mande, hijo. pero por ejemplo, en esos casos, cuando un país adopta una moneda o una divisa, que no es la suya y renuncia a tener un banco central para poder operar su propia divisa y toda esa onda, este, que en sí, ¿qué ventajas, o sea, qué tipo de ventajas pueden superar las desventajas? Porque, por ejemplo, Eh, si te pones a pensarlo, te quita maniobrabilidad para la hora de que tú tienes una crisis económica, te ujú. quita incluso que tú puedas ahí operar con cierto margen o con cierta holgura, ¿no? Pues sí, Sí, pero yo creo que sería Pero- más bien como una medida de emergencia para control de inflación, bro. exactamente. sí, Porque en eso todos tiene tienen que tener un razón, acuerdo en sí, Martita. una base.
Aquí, muchachos, cuando tú tomas esas decisiones es cuando ya estás pasando por una crisis económica fuerte. ¿Qué tenemos? Por poner el ejemplo, muchachos, vamos a pensar en Venezuela. Tú ya tienes una crisis de hiperinflación, donde tu moneda nacional sirve para dos cosas, para nada y para lo mismo, ¿sí? Acuérdense que cuando ustedes veían procesos inflacionarios y les explicaban los tipos de inflación, que era inflación baja, inflación galopante e hiperinflación. Cuando nosotros ya tenemos hiperinflación, muchachos, la moneda nacional ya no nos sirve para nada, desaparece el propio sistema financiero de un país porque ya no te sirve el dinero. Y los negocios, muchachos, tienden a desaparecer, o dices, la inversión en un país, muchachos, tiende a salir, a fugarse de manera masiva porque tu economía no le brinda ninguna certeza. Entonces, una manera de tratar de generar estabilidad es adoptar una moneda que sea creíble, que tenga un respaldo a nivel internacional. Generalmente se opta por el dólar o por el euro en los mercados Venezuela no ha occidentales. hecho algo así. ¿Mande? O bueno, yo no sé, la verdad, o sea, no tengo información, pero Si todo va Venezuela bien, ya va. optó. No le escucho bien, hijo, perdón. Ajá, ¿Venezuela ya optó por hacer eso o todavía no? No, hijo, Venezuela no ha optado por eso. Venezuela sigue emitiendo bolívares. No tiene con qué. Bueno. No, pues Y, sí, y- y- también. ojo, y además acuérdese que la economía venezolana, hijo, en términos políticos maneja un discurso pues completamente antiestadounidense. Ojo, aquí no estamos hablando de que si son buenos, volvemos a lo mismo cuando criticamos a nuestra administración, muchachos. Aquí no hablamos de si somos buenos o somos malos. Usted no se Vámonos a los... preocupe, ¿eh? Sí. Aquí todos estamos tranquilos. Pero de todas maneras, muchachos, vamos sobre los Y no números. está Víctor. Que ya deje de estar molestando. Sí, pero el PRI robó más. Les voy a pegar, chamacos, los voy a Claro. acusar con sus papás. Los voy a acusar con sus papás. Yo no les puedo pegar, pero sus papás sí, y van a ver. Entonces, ¿qué vamos a tener aquí, muchachos? Aguas con eso. ¿Qué pasa con Venezuela? Su política tal cual, su discurso político, hijo, es un discurso, pues vamos a ponerle el mote que ellos le ponen, es un discurso antiimperialista. Por lo tanto, ¿tú cómo puedes adoptar esa moneda? Es más, en Cuba se manejan los dólares, pero solamente en la zona turística, porque al interior de Cuba, de La Habana Vieja, no se mueven los dólares. ¿Sí me explico? Y es más, Venezuela, muchachos, tiene un mercado negro de divisas. ¿Por qué? Porque el tipo de cambio que maneja el Banco Central venezolano es uno y hay un mercado negro de dólares porque la gente está tratando de mantener el poder adquisitivo de lo poquito que tiene. Entonces es bastante complicado, muchachos, Una zona de abandonar salvajes, una entonces. moneda. ¿Mande, hijo? Es como una zona de salvajes. Sí, sí, es muy complicado, muchachos. ¿Qué países han llegado a ese grado? Bueno, la África subsahariana, muchachos, es el ejemplo claro de cuando tu dinero sirve para nada y para lo mismo. Ajá, o sea, la moneda es tan inestable que tú puedes tener, lo que les comentaba en una clase, ¿no? Un programa de estos de comidas acaban de que había un billete con la denominación de $1,000,000, muchachos, así como en Los Simpson, ¿no? $1,000,000. Esa era la denominación de ese billete. Circulaba como cualquier otra moneda. Cuando medían el poder adquisitivo de ese billete que traía la denominación de $1,000,000, resulta que era el poder adquisitivo de $1 americano. O sea, tú estabas comprando bienes que equivalían a $1 americano, cuando la A mí denominación de tu moneda era 1,000,000. Esto Dígame, se hijo. algo como también muy loco, una idea muy loca, sino es decir, que vaya igual, nunca se recupere, ¿no? Venezuela de aquí a 1 millón de años. Que, o sea, es decir, ¿puede otro país como hacer lo suyo? O sea, ¿puede volverse una extensión de un país que esté bien? No, Ah, ok, ok, ok. no, 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 no. nada más tenía esa idea loca, pero No claro, de no. ideas. Profesora, Mande, chaparrito. y por ejemplo, y una vez que inicias un proceso, digamos, en donde ya dolarizas tu país, digamos, tienes una crisis como la de Venezuela, no tienes un futuro si no haces eso, y ya lo haces. Una vez que tú, digamos que mágicamente llegan políticos competentes al país, Ujú, y en ese supuesto se logra estabilizar la economía. Una ujú. vez que se logra estabilizar,
¿sería recomendable revertir ese proceso de dolarización y volver a emitir otra vez otro banco? O sea, poner otro banco central y emitir tu propia moneda, ¿o ya Aguas, no se puede hacer algo así? aguas, muchachos. El Banco Central nunca desaparece. Solamente que tu autoridad como, valga la redundancia, como autoridad monetaria queda muy restringida, pero el Banco Central nunca deja de operar porque tienes que manipular, en este caso, cuántos dólares están circulando entre economía y si te hacen falta y cómo los piensas comprar. ¿Estamos de acuerdo? El Banco Central nunca desaparece. Lo que sí queda es tu política monetaria deja de ser un instrumento de control tan fuerte como lo era antes. Ahora, migrar hacia otra vez a tu moneda nacional implicaría que tú tienes la certeza de garantizar que tu moneda nacional te va a brindar la misma estabilidad que te está generando el haber adoptado esa moneda extranjera. Y para eso, hijo, tú tienes que financiar y capitalizar tus reservas internacionales y lograr un cierto respaldo de los organismos internacionales. Se lo voy a poner así, no con Venezuela, sino con nuestra propia economía. Cuando acaba la Revolución Mexicana, muchachos, no circulaban los pesos, ni los billetes, ni nada como lo conocemos actualmente. Dejen de nuestros famosos nuevos pesos, no había moneda nacional, porque durante el periodo de la Revolución hubo algo que se llama anarquía monetaria. Si llegaba Villa, pues Villa ponía su billete. Si llegaba Zapata, pues Zapata tenía su moneda. Si llegaba Mínimo 10 Carranza, pesos. es más, en las casas de monedas, de estas que están en el centro, muchachos, si van por curiosidad, hay billetes precisamente de los ejércitos revolucionarios, ¿no? O sea, los tienen en exhibición. Había billete de Villa, había billete de Zapata, había billete de Carranza, de los maderistas, constitucionalistas, los obregonistas, y vámonos con todos, ¿no? O sea, cada quien tenía su moneda, y donde el que ganaba, pues ese ponía su moneda. Con base en esto, hijo, pues había incertidumbre, había anarquía monetaria y nadie quería tener pues esos billetes, no te servían porque hoy llegaba Zapata, pero mañana llegaba Carranza. Entonces los billetes que tenías de Zapata ya no valían, valían los de Carranza. ¿Qué hicieron en ese periodo, muchachos? Se optó por el uso de metales preciosos y el trueque. Pasa la revolución, muchachos, ya ganan los carrancistas, bueno, los constitucionalistas, se pone la constitución, bla, 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 y llega un momento en el que dices, ok, hay que reconstruir la actividad económica, entre comillas, ya se pacificó el país, y se echa a andar el proyecto del Banco de México. El Banco de México entra en operaciones en 1925, muchachos, es cuando se funda el Banco de México. Empieza con Álvaro Obregón, lo consolida Plutarco Elías Calles y Plutarco Elías Calles, muchachos, consolida el Banco de México junto con la asesoría de Gómez Morín, y Gómez Morín fue el que fundó el PAN, para que vean que ahí estaban las divergencias políticas, porque nada más existía el PRM, que era el Partido Revolucionario Mexicano. Se consolida la fundación del Banco de México y para esto, hijo, se tuvieron que generar los excedentes fiscales y se tuvo que generar capitalización, ajá, para tener reservas. Eso fue lo primero que se tuvo que hacer. O sea, es un proceso de largo plazo. Y una vez que lograste esto, ahora tienes que hacer que haya aceptabilidad de la moneda a nivel nacional. Y cuando acababa de terminar la revolución y tú llegaste con tus pedacitos de fierro y tus pedacitos de papel a decir que ese era dinero, ¿qué creen que hizo la población mexicana, muchachos? ¿Los aceptó o los rechazó? Ya se había fundado el Banco de México, ya los estaba emitiendo el Banco de ¿Lo México, pero rechazó? los rechazó. ¿Y saben cómo cómo empezó a circular la moneda y el papel moneda en México, muchachos? ¿Saben cómo se logró eso? Me parece que fue la fuerza, ¿no, profesora? Claro que sí, a punta de pistola. Ajá, de hecho. Sí, así fue, hijo. Pura coacción. Ujú. O sea, era no te estoy preguntando si quieres aceptarme mis billetes y mis pedacitos de fierro.
es me aceptas mis pedacitos de papeles y fierro. Y era con pistola en mano, hijo. Se le empezó a pagar a la burocracia, se le empezó a pagar al ejército, empezó a ahora sí que a masificarse los billetes y las monedas, y es cuando ya viene esa aceptación, pero no fue un proceso fácil, no fue sencillo. Recuerde que no había banca. El único banco, muchachos, que operaba en México era exactamente antes Banamex. Por eso el eslogan de Banamex era el Banco de México, porque en su momento Banamex operó como banca central, para ser exactos, en el Porfiriato. O sea, es un proceso muy complejo, hijo. Por eso cuando un país decide emigrar del dólar, de su moneda nacional al dólar, y después regresarte a tu moneda nacional, sí debes tener unas bases muy sólidas en términos macroeconómicos que garanticen que vas a poder, que tu moneda nacional va a tener ese poder adquisitivo que tú habías generado con el dólar. ¿Sí me explico? Sí, profesora. Entonces sí es algo complejo. Vamos a dejarle hasta aquí, muchachos. La clase que viene ya vemos impacto del tipo de cambio en la moneda nacional, en la balanza comercial. Muchachos, ¿ustedes tienen la estructura saben cómo opera la balanza de pagos o no tienen ni la más remota idea de cuáles son los componentes de la balanza de pagos? Habla de la balanza de Pregunta. pagos internacional. La balanza de pagos de México. Bueno, sí, de México, pero es con todos los componentes internacionales, ¿no? Exportaciones, importaciones, etcétera, ¿no? Ajá, sí, ¿cuáles son los componentes generales? ¿Lo tienen, muchachos, o no tienen ni la más remota idea? Se vale decir eso. Yo no me la verdad. No. La verdad, Ok. no. Entonces les voy a subir, muchachos, la estructura de la balanza de pagos para que lo lean, por favor. Acuérdense que no leer su capítulo 10 del Dornbush, por quienes no me hayan leído modelo ISLM, y vamos a dejarla hasta aquí para que conozcan esa estructura, ¿va? Acuérdense de hacer este entregable y acabando la clase, muchachos, ya les activo su entregable. Tienen 8 días para hacerlo. Es Ya es su, profesora. es su actividad del índice de las PERS, y esta actividad nada más la pasan bonito, utilicen colores para que puedan estudiar, y eso serían sus primer entregable. Ese vale 5 puntos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, maestra. Sí, profesora. Órale, pues. Entonces, Paso. nada más déjenme detener la grabación y les paso a lista súper rápido. Adiós, Y ya no Víctor. quiero que hagan esos comentarios con respecto a su compañero Víctor. ¿Entendido, chamacos? No, no es de que se rían, los estoy regañando en serio. Por eso les digo, hay que respetar. No, a mí tampoco, yo no concuerdo con su compañero, pero no porque no concuerde con él, le voy a faltar al respeto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, pórtense bien, por favor. Déjenme detener grabación. Ahí voy. Ahí voy.